Pasamos entonces con la siguiente persona que va a intervenir, que es Donald Hernández. Donald es abogado hondureño, es director del Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, el CEPRODEC, una entidad que enfoca su trabajo en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Donald representa al CEPRODEC en la Coalición Nacional de Organizaciones y Redes Ambientales y también en la Asamblea del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina. Y bueno, Donald nos va a hablar sobre la conflictividad por la defensa de los bienes comunes en Honduras. Pues cuando quieras, Donald. Ok, gracias. Buenos días y buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar donde se encuentren. Es una bonita oportunidad para hablar un poco de lo que nos pasa en la región, escuchando la comparecencia de los colegas que anteriormente me antecedieron. Hemos venido viendo de que la dinámica del poder extractivo es la misma para la región y me identificaba mucho con lo que principalmente Fernanda comentaba y cosas que nos están pasando en Honduras. Trataré en estos tiempos que se me da de poder sintetizar un poco la situación que actualmente estamos viviendo con el tema extractivista en Honduras. Voy a compartir una pequeña presentación, trataré de guiarme por ella para acomodarme en el tiempo, ¿verdad? Entonces, la idea es poder ir compartiendo algunas imágenes sobre lo que nos pasa en nuestro país. Quiero empezar hablando un poquito de Honduras. La ubicación geográfica nos ubicamos más o menos en el Triángulo Norte de Centroamérica. Así también se nos está denominando por la gran nación del norte porque compartimos conflictividad parecida con nuestros hermanos salvadoreños y guatemaltecos más que todo en el tema de migración. Contamos con un territorio de 112.492 kilómetros cuadrados y una población actual más o menos que está entre 9.3 millones de personas, y contamos con un aproximado de 1.300.000 personas de población migrante, el 90% de ellas radicando en Estados Unidos y el resto en Europa. El tema de la conflictividad territorial en Honduras se acrecentó principalmente después del golpe de Estado del 2009, donde después de toda esa conflictividad en la que nos vimos envueltos como hondureños, el Estado, cuando empieza a retomar su horizonte, se prioriza la venta de los bienes naturales, o sea, la riqueza que todavía como país podemos tener en temas de minería, el tema de los monocultivos, entendiendo esto más que todo el tema de la palma africana, las instalaciones de caña de azúcar y la siembra de maíz transgénico, así como también los temas de generación de energía, entre ellos hablamos de solar, eólica, hidroeléctrica, y se sigue produciendo combustibles fósiles en este caso, y también un tema que es muy particular para Honduras en la región, que es el tema de las zonas especiales de desarrollo, que procuraré abordar a continuación. En el tema de minería, Honduras aprobó una ley de minería en el 2008, que fue aprobada sin que la población supiese nada de ella, no se conocía en aquel entonces que era una minería a cielo abierto, las implicaciones que esto tenía, y se aprobaron esta normativa que permitió que muchas empresas mineras llegaran al país a explotar la montaña con altas cargas de dinamita, contaminar las aguas, a generar división social en las poblaciones, y de ahí pues que en la región centroamericana somos los primeros que empezamos a ver los efectos nocivos de lo que significa la minería metálica en el mundo. En realidad, hoy en día Honduras tiene un total de 471 proyectos mineros aprobados. De estos, 260 son de minería metálica, y el resto de 211 de minería metálica y 260 de minería no metálica industrial. Las fotos que tienen ahí son fotos que nosotros hemos tomado
de cualquier cantidad de personas afectadas por la minería metálica en una región cercana a 100 kilómetros de la capital de Honduras, en donde hasta el día de hoy, después de que estos hechos aparecieron en el 2004 en adelante, al día de hoy la población sigue sin recibir la atención del Estado, quien se niega a aceptar los efectos nocivos y dañinos de la minería metálica, de lo que ello significa. Hoy solamente mostramos fotografías las más suaves, porque hay fotografías que son muy duras de lo que todavía está sintiendo nuestra población en los territorios. Luego, hablamos un poquito de la energía. Tenemos un total de 94 proyectos proyectos energéticos aprobados. Nosotros no estamos en contra de la generación y el cambio de la matriz energética. Estamos en contra de los procesos y de los contratos leoninos que se le siguen dando a las pocas familias que dominan el poder económico en el país, para lo cual están dispuestos a hacer lo que sea para lograr que estos proyectos se ejecuten en los territorios. Proyectos que, así como los mineros, hidroeléctricos, térmicos, solares y lo que sea, están siendo ejecutados en los territorios, principalmente en territorios indígenas, sin que se consulte a las poblaciones su consentimiento sobre estos proyectos. Entonces, a partir de ahí es donde Honduras empieza también a vivir ese impacto serio de lo que significa la producción, que aparte de la producción energética, se sume pues a otros proyectos que nos van dejando una seria desmovilización de las poblaciones de sus territorios. También en el tema de las zonas especiales de desarrollo, hablamos es una estrategia económica que surge de un maestro de Harvard, en donde cree que Honduras puede ser un buen espacio para probar algunas cosas, y una de ellas es tomar territorio nuestro y entregárselo a empresas con toda la soberanía. Una propuesta que propone que más o menos en 30 kilómetros cuadrados se puedan establecer empresas y ahí puedan establecerse como que estuvieran en sus países. Quiero decir que el Estado hondureño estaría cediendo su autonomía, su independencia, en donde funcionaría una policía, un gobierno judicial, entre otras cosas, propios de los lugares de origen donde las empresas se instalen. De hecho, la primera propuesta fue rechazada por la población, que con movilizaciones y todos los recursos legales que le correspondían, se logró que se declarara inconstitucional. Fue así que entonces, ante la declaratoria de la Corte por la inconstitucionalidad de esta propuesta, que fue declarada el 25 de enero del 2011, se modificó, se le cambió nombre, pero antes se despidió autoritariamente a los magistrados que habían declarado la inconstitucionalidad, y el único voto disidente, o sea, el único voto de los magistrados de la Corte que dijo de que las zonas especiales de desarrollo no violentaban la Constitución hondureña, esa persona fue premiada y hoy es nuestro fiscal del Ministerio Público, que sigue con una línea represiva en contra de las organizaciones sociales y los defensores de la tierra y el territorio. Luego, después en el 2013 se aprueba la ley que antes se llamaba Redes Especiales de Desarrollo, hoy se llaman Zonas Especiales de Desarrollo, y están ahí pues aprobadas en la ley, no se han llegado a ejecutar por la resistencia de las poblaciones en los territorios. Quiero hablar también un poquito del tema del monocultivismo, porque al final el tema de los proyectos extractivos, estoy hablando de minería, estamos hablando de energía, y también el tema del monocultivismo, hablando especialmente de la instalación en miles de hectáreas de proyectos de palma africana, de maíz transgénico y también de caña de azúcar, han llevado a desmovilizar a las poblaciones de sus territorios, a tal grado que hoy nuestros campesinos y nuestros indígenas no encuentran un espacio donde poder producir sus alimentos. Es por eso que las fotos que
ubicamos ahí a la par, denotan un poquito dónde están sembrando nuestros campesinos. Están sembrando entre el espacio, la franja territorial que queda entre la carretera y la cerca de la empresa transnacional, ya sea empresas de palma, como repito, o empresas de caña de azúcar o de maíz a gran escala. Entendiendo principalmente que estos tres elementos, palma africana, maíz transgénico y caña de azúcar, no son cultivos que suman para la producción de alimentos en el país. Ambos son para producir alimentos para motores, o sea, la producción de biocombustibles, porque hay una escalada adelantada para ir viendo de que las reservas de petróleo en el mundo se estaban acabando. Entonces, estamos nosotros en medio de esa dinámica en donde las tierras tienen que estar disponibles para suplir de biocombustibles a quienes paguen por él. Principalmente somos proveedores de materias primas de las grandes potencias, y al ser el patio trasero, considerado el patio trasero de Estados Unidos, pues entonces hacia ahí se enfoca el tema de la generación energética y el tema de los biocombustibles una vez que los petróleos se agoten. En tal sentido, entonces solo queremos un poquito denotar que la explotación de la montaña con altas cargas de dinamita a cielo abierto para la producción y extraer de ahí el oro, el cobre o los metales que se necesiten para ser procesados y ser exportados, y también la generación de la apropiación de los ríos para la generación hidroeléctrica que pueda conectarse a un sistema centroamericano y que de ahí esa energía pueda ser trasladada hacia otros países. Es una de las dinámicas que nos está tomando hoy en día con un denominador común, que es la desmovilización de las poblaciones de sus territorios. Entonces, nuestros pobladores hoy están sintiendo cómo los proyectos extractivos en su complemento, como los he explicado, se instalaron en el territorio y nunca se le preguntó a los verdaderos dueños de esos bienes sobre su decisión al respecto, a pesar que la gran mayoría son, como repito, pueblos indígenas, y Honduras es suscriptor del Tratado del Convenio 169, que mínimamente obliga al Estado o a las empresas a que consulten a los pueblos antes de afectarles en sus territorios. La dinámica entonces es que cuando las poblaciones se empoderan de sus derechos con el trabajo de organizaciones de sociedad civil y se empieza a exigir del Estado la obligatoriedad de rendir información, de que las comunidades tengan el acceso a la información en tiempo oportuno, y cuando las comunidades no reciben esa información, porque el Estado de Honduras, les cuento que tampoco ha querido suscribir el convenio de Escazú, que es un convenio regional que permite que la información pueda fluir hacia las comunidades en el tema principalmente de procesos extractivos. Entonces, ante la falta de información y ante la aprobación en consulta en el Congreso, en las instancias públicas centrales del Estado, ya las comunidades no tienen derecho a moverse, y cuando empiezan a articularse para defender su río y para defender su montaña, es a partir de ahí donde la institucionalidad del Estado arremete contra ellos, ¿verdad? Entonces, vemos que lo primero que hacen los pobladores es reunirse y procurar la defensa de sus territorios de acuerdo al derecho que tienen de su autodeterminación y al derecho de ser consultados. La movilización social ha sido uno de los elementos más importantes con los cuales las organizaciones del territorio buscan llamar la atención sobre estos procesos inconsultos en los territorios. Y el otro elemento también que quiero manifestar en su fotografía, donde se mira que está una maquinaria quemándose, es que cuando los proyectos entran a la fuerza, también hay mucha infiltración, y hay detrás de todo esto una intencionalidad de procurar y dejar un antecedente para sacar de circulación a los líderes y las lideresas en los territorios. Ante ello,
En las movilizaciones se infiltran personas sicarios muchas veces o miembros con algún interés particular para provocar caos y que después con esto y ya con un código penal modificado completamente que criminaliza la protesta pública considerando los actos de protesta como actos de terrorismo, entonces hoy después el Ministerio Público tiene toda la facilidad de tipificar las acciones de protesta pública como acciones de sedición y acciones de terrorismo en contra del Estado, y es por eso que hoy tenemos a una gran cantidad de líderes y lideresas, uno guardando prisión en cárcel de máxima seguridad en el país y otros que están huyendo, huyen de su comunidad porque aparte de eso se les acorrala de diferentes formas, que esto ya de muy buena manera se ha venido explicando por los expositores que me antecedieron. Nosotros en CEPRODEC, aparte de estar promoviendo derechos en los territorios, también nos toca acompañar a estos padres de familia, a estos líderes campesinos, a estos líderes indígenas, quienes, como repito, por defender su derecho al Ministerio Público con todo el apoyo del Estado y con todo el apoyo de la empresa privada que tiene mucho dinero para ello, empieza a emitir requerimientos fiscales y a abrir juicios contra nuestros líderes con la idea de meter miedo y meter terror para que no se opongan a los procesos. Uno de los elementos importantes es, no importa si hay prueba o no, el asunto es que los juicios duran entre 4 a 5 años, tiempo que permite a la empresa entrar al territorio, explotar la montaña, instalarse, y ya cuando una corte determina la inocencia de nuestros defendidos, ya la empresa ya entró, ya no hubo oposición y a partir de ahí ya están instalados y han dominado la resistencia comunitaria. Decimos entonces de esa manera, ¿verdad? Que lo que hace el Estado principalmente es que se levantan perfiles falsos de defensores para su persecución. El Estado firma cualquier acuerdo o convenio internacional, pero nunca los cumplen porque la intención es quedar bien a nivel internacional, aunque internamente se persiga y se criminalice a la población. Y luego también decimos que la Fiscalía y el Ministerio Público se convierten en el brazo opresor que hoy tienen las empresas a su favor. Se levantan procesos legales aún sabiendo que no se tiene asidero legal para promover el miedo, o sea, y el terror hacia nuestros defendidos. Y también otro de los problemas con que nos encontramos es que al ser un país que está atacado por el crimen organizado principalmente, invadido por el narcotráfico, hoy entonces estas empresas de narcotraficantes para poder lavar su dinero, entonces invierten en los proyectos mineros y proyectos extractivos, y esto sí que nos vuelve en un alto grado de peligrosidad porque ya enfrentarnos al crimen organizado, eso la población ya le teme más que enfrentarse a la mera institucionalidad del Estado, ¿verdad? Actualmente el tema de la pandemia nos ha afectado enormemente en el tiempo en que se nos encerró por el tema del COVID. Se apresuraron procesos penales en donde se violentaron derechos a los que hoy están internos en las cárceles para sancionárseles o para aplicarles normativa, aprovechando de que no estaban las organizaciones de sociedad civil que vigilamos los derechos de estos compatriotas, porque no se nos dieron los permisos de movilizarnos. Hoy en día, el Estado de Honduras, el Congreso Nacional ha aprobado decretos promoviendo el desarrollo de cabildos abiertos en las comunidades de manera virtual para acelerar procesos en el otorgamiento de concesiones en los territorios, mismos que no habían podido ser aprobados por la oposición de las comunidades. Precisamente, las comunidades siguen exigiendo su derecho a ser consultados, ¿verdad? Siguen exigiendo su derecho exigiendo sus derechos
por medio de protestas, por medio de plantones, las mismas consultas territoriales, autoconsultas que le llamamos, porque el Estado no nos permite o no da la posibilidad de que las comunidades se organicen, y entonces con el derecho de autodeterminación y el derecho de participación ciudadana, las comunidades se reúnen y determinan su desacuerdo con este tipo de proyectos, lo que provoca entonces altos niveles de confrontación. Hoy estamos exigiendo mucho de que el Estado de Honduras firme el Acuerdo de Escazú, que se obliga a entregar la información pública a las poblaciones y que puedan saber cuándo fueron concesionados sus territorios, cuáles territorios, qué área de territorios, etcétera, etcétera. Y desde nuestra institución seguimos dando acompañamiento legal, como repito, a las organizaciones que hoy han sido criminalizadas. Todo esto, ya para ir concluyendo y dejar un espacio para las preguntas y respuestas que posiblemente habrán, radica en la desmovilización, decíamos, los proyectos que están bombardeando a nuestras poblaciones en los territorios, quitándoles el agua, quitándoles la montaña, quitándoles la tierra donde producen, también quitándoles la semilla, porque también no hablé de la aprobación de la ley de obtentores vegetales que prohíbe a los dueños de las semillas de la tierra que la reproduzcan y que la comercialicen. Entonces, ante esto, ¿qué es lo que hay? Es una presión para obligar a que las familias se salgan de sus territorios. ¿Y que se salgan hacia dónde? Bueno, ahí tienen las fotos ustedes y van a ver de que las caravanas de inmigrantes buscando salir del país ante el ataque que se recibe es el que nos tiene en estas condiciones, ¿verdad? Entonces, espero que con esta pequeña presentación, que ha sido muy rápida y que nos permita pues generar una discusión y haber contribuido a esa idea que se tiene de ver la responsabilidad que las empresas internacionales principalmente tienen, porque ante lo que pasa en nuestro país se hacen de oídos sordos y se hacen ciegos ante lo que nos está pasando. ¿Cómo es posible que allá en sus países sí respeten los derechos, pero cuando vienen a nuestros territorios a apostar por un fin económico, no les importe la vida de nuestros ciudadanos en los territorios? Cierro con esto y muchas gracias por el espacio que nos han dado para poder manifestarnos.